Los filisteos que llegaron a Israel eran prisioneros de Egipto y Egipto los usó para ocupar territorios. Este es uno de los mensajes que recibí, uno de los comentarios que recibí en el vídeo que grabé aquí en Ashdod, en el museo dedicado a la cultura filistea, y lo que quiero hacer es responderlo. Yo recibí muchos comentarios y muy interesantes en ese vídeo en donde hablé de la historia y de la cultura de los filisteos y también de su origen étnico, y por tanto lo que vamos a hacer en este vídeo es leer algunos de esos mensajes muy interesantes, mensajes de ustedes, e intentar responderlos. Efectivamente, los egipcios se enfrentan a los filisteos en el periodo de transición entre la edad del bronce y la edad del hierro. Es cuando llegan los pueblos del mar, y entre ellos también los filisteos, e invaden toda la región del levante mediterráneo, o por lo menos lo intentan. Bueno, en ese intento también llegan a Egipto, y el rey egipcio, que es en esa época el rey o el faraón Ramsés III, se enfrenta a ellos, y Egipto gana esa guerra, por poquito, pero gana. Y cuando gana la guerra, Egipto aprovecha que los filisteos son guerreros experimentados y los usa en su propio beneficio. Los coloca en puestos de control en toda la sección sur de la tierra de Canaán, como por ejemplo aquí. Pueden ver aquí la playa, pueden ver aquí el mar Mediterráneo, porque me encuentro en la ciudad de Ashdod, que va a ser uno de los lugares en donde Egipto va a colocar a los filisteos. También lo va a hacer en Gaza, también lo va a hacer en Ashkelon, y eso explica por qué cuando los filisteos se liberan del yugo de los egipcios, por qué cuando los filisteos se liberan del control egipcio, va a ser precisamente en esta zona geográfica en donde van a ellos construir la Pentápolis filistea, es decir, esas 5 ciudades, estado filisteas, que son Gaza, Ecrón, Gat, Ashkelon y Ashdod. El término Palestina lo implementó el infame emperador Adriano después de expulsar a casi todos los judíos de su tierra. Efectivamente, el término Palestina en realidad es un término que pertenece al periodo posterior de la rebelión de Bar Kokhba. Antes de la rebelión de Bar Kokhba, que es una guerra en la que el pueblo judío intenta enfrentarse a Roma para expulsar a los romanos de la tierra de Israel y volver a proclamar la independencia judía en la tierra de Israel. Esto tiene lugar entre los años 132 al 135 después de Cristo, y en ese momento, cuando los judíos pierden la guerra, es cuando se produce una gran catástrofe. ¿Quién era el emperador romano de esa época que logra sofocar la rebelión de Bar Kokhba? Como bien dice el comentario, el emperador Adriano. Para castigar al pueblo judío por su sublevación y además para castigarlos por sus reiterados intentos de sublevación, porque en el año 66 al 73, luego en los años 115 al 117 tuvo lugar una segunda rebelión conocida como la rebelión de la diáspora o de las diásporas, y luego finalmente en el 132 al 135 la tercera gran rebelión, que es la rebelión de Bar Kokhba. ¿Qué es lo que hace Adriano? Adriano primero expulsa a los judíos de la tierra de Judea y además le cambia el nombre a la provincia. Hasta ese momento la provincia se llamaba Provincia de Judea, y a partir de ese momento, como castigo, le cambia el nombre a Provincia Palestina. ¿Por qué utiliza el término Palestina? Porque utiliza el término en latín de Filistea. Filistea es la tierra de los filisteos. ¿Y por qué lo hace? Porque si bien los filisteos ya no existían porque habían desaparecido hacía por lo menos 500 años, como los filisteos históricamente habían sido un pueblo enemigo del pueblo de Israel, para castigar al pueblo judío, de algún modo para poner el dedo en la llaga, para echar más sal a la herida, para desconectar etimológicamente al pueblo judío con su tierra, lo que hace es le cambia el nombre, en honor a los antiguos enemigos del pueblo de Israel, que eran los filisteos. Y desde entonces, desde el año 135, incluso hasta el día de hoy, hay quienes van a identificar a la tierra de Israel, también conocida como Canaán, con el nombre de Palestina. Y por esto es imposible que los árabes que hoy se autodenominan palestinos sean descendientes de los filisteos. Esto, a grandes rasgos, también es cierto, pero hay que explicarlo mejor. Vamos a dejarlo claro porque hay muchísima confusión al respecto de este asunto. Miren, los actuales palestinos
no están vinculados ni genéticamente, ni étnicamente, ni culturalmente, ni lingüísticamente, ni religiosamente con los antiguos filisteos. La única conexión que hay entre los actuales palestinos y los filisteos es que los palestinos se llaman palestinos. ¿Por qué se llaman así? Porque son los habitantes de la región de Palestina, que se llama así desde el año 135. Pero en realidad no se trata del mismo colectivo étnico. Principalmente por dos motivos. Primero, los actuales palestinos son árabes, es decir, provienen originalmente de la península arábiga. Y los antiguos filisteos eran europeos, venían de las islas griegas, de la zona del mar Egeo, y tenían otra cultura y tenían otro idioma. A eso le sumamos el hecho de que los actuales palestinos hablan árabe, son musulmanes y además no tienen absolutamente ninguna relación desde el punto de vista histórico que se los pueda vincular con los antiguos filisteos, porque los antiguos filisteos desaparecen de la historia. ¿Qué significa que desaparecen de la historia? Se esfuman, se extinguen, ya no vuelven a aparecer nunca más en las fuentes. ¿Cuándo es la última vez que tenemos constancia de la existencia de un pueblo, de un colectivo étnico llamado el pueblo filisteo? Con la conquista de Babilonia en el 586 a.C. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, cuando conquista la tierra de Israel, conquista Jerusalén, destruye la ciudad de Jerusalén, exilia a los judíos a la región de Babilonia y lo mismo hace con los filisteos, con una diferencia. Y es que, eventualmente, los judíos van a regresar a la tierra de Israel tras la conquista del rey Ciro y los filisteos no. Y por tanto, a partir de la conquista de Babilonia, los filisteos desaparecen de los registros históricos. Ya no hay más constancia de que exista ningún pueblo reconocido como el pueblo filisteo. Y por tanto hay una desconexión de miles de años entre los antiguos filisteos y los actuales palestinos. Y lo único que tienen en común es el nombre, que ha perdurado, pero porque así se ha llamado a la tierra tras, como ya dijimos, la rebelión de Bar Kokhba. Miren esto, miren lo que es vivir en la tierra de Israel. Tenemos aquí una escultura en la ciudad de Ashdod, antigua ciudad-estado filistea, en donde se puede ver que el motivo de la escultura es una escena bíblica. ¿Quién es? ¿Saben quién es? Si saben quién es, déjenlo aquí en los comentarios. Es muy fácil. Allí en Gaza hay descendientes de los filisteos, parte de palestinos. No. Eso ya explicamos que no es así. Sin embargo, vamos a complejizar un poco la cosa. ¿De verdad nos tenemos que creer que el rey de Babilonia exilió a todos los filisteos de la región de Filistea a Babilonia y que nadie quedó? ¿La tierra quedó vacía de filisteos? Bien, respuesta. Yo creo que no. Yo creo que sí quedaron algunos filisteos. ¿Y cuál es mi prueba? Tengo varias pruebas. Voy a darles dos pruebas. Prueba número 1. Con el pueblo judío sabemos que no todos fueron exiliados. Sabemos que las élites fueron exiliadas, pero el grueso del pueblo quedó en la tierra de Judá. Y cuando vuelven los exiliados, hay gente en la tierra de Israel. No vienen a una tierra que está 100% vacía. Entonces podemos presuponer que si con los judíos no son todos exiliados y algunos se quedan, con los filisteos podría pasar lo mismo. Segunda explicación, y es que cuando vuelven los judíos a la tierra de Israel, en la época de Esdras y Nehemías, nosotros leemos que en Ashdod, por ejemplo, que es la ciudad en donde nos encontramos ahora, hay gente. Y de hecho, Nehemías prohíbe los matrimonios mixtos con la gente de Ashdod, que hablan una lengua que Nehemías la llama ashdodita, que no sabemos qué lengua es, pero que algunos académicos han dicho que podría tratarse de una variante filisteo-cananeo-judía. Es decir, seguramente algunos habitantes se quedaron, no se fueron todos los filisteos. Lo que sí desapareció es la identidad nacional filistea. Claro, esto significa que si algunos se quedaron, lo que sucedió con esos que se quedaron es que, con el paso del tiempo, perdieron su identidad nacional, perdieron su identidad religiosa, perdieron su identidad lingüística, y cuando los árabes musulmanes conquistan la tierra de Israel en el siglo VII,
y se asientan, por ejemplo, en la ciudad de Gaza, con el paso del tiempo se mezclan con la población que había, que puede ser que sea descendiente de los antiguos filisteos. Es decir, si hoy en día le hacemos un análisis de ADN a algún palestino de la ciudad de Gaza, no es descabellado suponer que un porcentaje de su identidad genética, que un porcentaje de su origen genético, sí podamos rastrear al antiguo pueblo filisteo. Puede ser, pero desde el punto de vista de su identidad nacional, cultural, religiosa y lingüística, no son lo mismo. Y eso tiene que quedar 100% claro. Pero como no somos fanáticos y nos gusta complejizar, no tenemos ningún problema en admitir que nunca en historia las cosas son o todo blanco o todo negro. Cosa distinta sucede, por ejemplo, con el pueblo judío. Y es que van a ver el siguiente comentario. ¿No eran de ahí? Me suena eso, como ciertos polacos, rusos, ucranianos y argentinos. Lo de mezclar de mala manera religión talmúdica y el histórico pueblo hebreo es falacia, no historia. Quien sí es originario de Canaán, bien nos lo dice la genética, el pueblo palestino. A ver, vamos a explicar una clara diferencia que me parece que salta a la vista de todo el mundo, y es que el actual pueblo judío sí que conserva, y todavía no he hablado de ADN, un origen cultural, histórico, identitario, lingüístico con el antiguo pueblo judío, cosa que no podemos afirmar con los actuales palestinos, como ya hemos explicado. Pero es que además los estudios genéticos de ADN también refuerzan la idea de que el actual pueblo judío, si bien como consecuencia de las diásporas ha tenido mezclas con otros pueblos de otras zonas, sí que tiene un origen genético perfectamente rastreable a la antigua tierra de Canaán. Y por tanto, no. Lo lamento mucho, pero a diferencia de los palestinos, que no pueden rastrear su origen a los filisteos, los actuales judíos sí pueden. Hay una continuidad clara desde todos los puntos de vista entre el actual pueblo de Israel y el antiguo pueblo de Israel. Yo lo siento mucho por los antisemitas que se aferran a esta teoría, pero no es así. Miren esta pregunta porque es muy buena. Dice, ¿los gigantes que habla la Biblia eran de sangre filistea o solo, supongo que se refiere a Goliat, o solo Goliat estaba a órdenes de ellos? Muy bien. Esto es algo que hay que explicar y lo vamos a explicar, pero antes las estadísticas me dicen que hay un 50% de la gente que ve los vídeos que por algún motivo no están suscritos al canal. Así que por favor, gente querida, a ustedes no les cuesta nada y en cambio a mí me harían muy feliz. Así que por favor, suscríbanse. Y ahora podemos explicar lo de los gigantes. Miren, Goliat, según la Biblia, era un gigante. Y además la Biblia nos habla de una raza de gigantes llamados los Refaim, que estaban en las montañas de la zona de Hebrón, más o menos, cuando los hijos de Israel entran y conquistan la tierra de Canaán. Y Caleb, que es quien conquista la zona de Hebrón, es quien los expulsa definitivamente. ¿Y a dónde van después de que son expulsados por Caleb? A la ciudad de Gat. Y de hecho, es en la ciudad de Gat donde va a nacer Goliat, el gigante con el que se enfrenta el rey David. Y por tanto, si bien los filisteos no eran una raza de gigantes, cuando los filisteos llegan a Gat, quizás se encuentran con los últimos descendientes de los gigantes que menciona la Biblia, y por eso la simiente de los gigantes va a entrar al pueblo filisteo. Y el último de ellos es Goliat. Y es por eso que quizás podemos establecer una relación entre los gigantes de la Biblia, los llamados Refaim, que podemos incluso rastrear tal vez hasta la época de los Nefilim. Tengo un vídeo aquí ya grabado en el canal en donde explico esa relación con el gigante Goliat, que es el gigante con el que se enfrenta el rey David. Me hiciste dar cuenta y no capté del error de Abimelech en la época de Abraham. No era filisteo. No, Abimelech no puede ser filisteo, porque en la época de Abraham los filisteos no habían llegado todavía a la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo explicamos? ¿Quiere decir entonces que en la Torá hay un error? Tranquilos, no pasa nada, que no cunda el pánico. Se trata de un anacronismo
del escriba. Ya está, podemos respirar tranquilos, está todo bien, no pasa absolutamente nada. Muy bien, me gustó, me parece esta nueva sección en la que agarro algunos de sus comentarios o preguntas de un vídeo anterior y simplemente las respondo y con eso generamos más contenido. Así que ya saben, dejen aquí sus preguntas, dejen sus comentarios y suscríbanse y denle like. Y si quieren venir a Israel conmigo, aquí en la caja de descripción tienen todas las indicaciones para poder hacerlo. Y si quieren anotarse en la Academia de Judeohistoria, aquí en la caja de descripción tienen también todas las indicaciones para poder hacerlo. Y nos vemos en el próximo vídeo.